Bien. Y la excesiva tecnología ahí se arma. Ahí es donde se pudre de verdad, con la tecnofilia. La veneración del adelanto técnico y su apoyo limitado recuerdan la insensatez del aprendiz de brujo que desata las fuerzas naturales que no sabe controlar. La tecnofilia es el problema. La técnica tiene que estar, pero la tecnofilia, y hay gente que es totalmente tecnofílica, perdidamente tecnofílica. Una docente de la Facultad de Medicina, amiga, sábado a la tarde me llama y me dice: la profesora, no me acuerdo qué era, chico de 16, 17 años en la escuela secundaria, la profesora de, qué sé yo qué materia hay ahora, en mi época hubiera sido historia, qué sé yo, pero ahora no sé qué materia hay, le dijo que tiene que escribir un artículo sobre Paracelso. Paracelso es un médico suizo-alemán del siglo XVI que empezó a trabajar con la farmacología. Y la profesora le dijo que no puede buscar en Wikipedia. Entonces la madre me dice: ¿qué hacemos? Yo iría a un lugar hermoso, el olor a la biblioteca argentina. Está la enciclopedia hispánica y la británica. Es tan bella abrirla, verla. ¿Y a vos te parece? No, no es que a mí me parece, es como debe ser. Él va a tener que ir a crear su conocimiento. Lo va a tener que leer, lo va a tener que introyectar. Lo otro es una cosa que viene rápido, pero muy limitado. Nosotros hemos tenido en la facultad, yo me jubilé. Yo dejé el grado en el año 2015 porque creo que yo iba a tener algún problema biológico. Y lo dejé porque ya había toda esta basura wikipediana, donde ponen las palabras y lo insertan, y en un determinado momento del escrito uno ve un castellano muy rudimentario, en un momento ¡pum! Todo está bien escrito. Acá hay otra persona. Este texto lo empezó a escribir un ser humano y lo terminó otro u otros. Entonces uno lo agarra y dice: sí, viene mal, y después se recompone. ¿De dónde lo copiaste? Porque esto no es tuyo, estas no son tus palabras. Hay una incongruencia entre tu verbalización y lo que está escrito. Esto no te pertenece, no es tuyo. Pero bueno, aquí estamos. Entonces, a mí me tocó hacer de médico. Yo me llevé por delante tantos cables. Yo he hecho cada cosa con los cables, ustedes no tienen idea. Se te queda todo oscuro. Nosotros arrancamos acá, ya no se jura más por este señor, ya está perimido, se devaluó este señor. ¿Y entonces cómo se jura? Hipócrates era era piola el tipo, pero no, estaba medio zarpado, ya no. Ahora todos tienen seguro, por eso no. Y según la, seguro de mala praxis. Y según la praxis, claro. El seguro. Claro. No para todos es igual. No para todos es igual. Aparte, como cada vez tiene que durar menos la consulta, cada vez uno tiene más riesgo de equivocarse. Y sí, yo tengo una colega que tenía una obra social que en una hora tenía que canutar 12 pacientes, 5 minutos cada uno. En una hora. ¿Por qué funciona? Porque hay gente que lo acepta. Claro, ¿y quiénes son los que lo aceptan? ¿Quiénes son los que lo aceptan? Porque los desvalidos somos los que vamos a un consultorio. Esto es así. Yo digo, pero esto es la Argentina, acá siempre fue así. Eso es la puerta del infierno. Sí. En la puerta del infierno, según el Dante, hay que dejar afuera la esperanza. Exacto. Hay que dejarla afuera. No se puede entrar con esperanza. Hay que dejarla afuera.
Entonces, cuando yo digo, pero esto en la Argentina, esto siempre fue así, ese es el fin. Es la resignación. Es una resignación. Claro, pero usted entregó todo. No va a pelear más nada. Esto es así. Bajó del cielo, es una... No sé si fue Goliat, que no vi, qué sé yo. No, no es así. En cuanto al ejemplo que tenía de edad de las 12 consultas. Era una obra social lamentable. Pero sí, la gente lo acepta porque a veces le parece que no puede protestar. Yo, como ya creo que lo dije el otro día, yo fui presidente. No, pero solo tenemos una buena obra social. Y una de las cosas que hacíamos, si alguien tenía un afiliado a plantear la situación, nosotros lo primero que hacemos llamábamos al prestador. Es decir, usted no puede atender en 5 minutos a una persona que va con un problema que ni siquiera termina de contárselo. Entonces, a ese prestador lo advertía, y si no... Larga vida a la obra social de la buena. Hay un agravante también, que la facultad está preparando muy mal. Bueno, los estudiantes salen del seminario sin entender lo que leen. Y entran a la facultad, perdón, pero yo No, mire, yo fui profesor 45 años, así que he peleado. Sí, no, yo fui hasta instructora tiempo atrás y me fui porque no toleraba el No, sí, no. Si quiere un diálogo, yo he dado algunos conceptos en los cuales después los que conducían la facultad me vinieron a decir que yo ya había enseñado mucho tiempo, que ya era suficiente. Esa es la invitación a que no vaya, obviamente. Lo cual no implica que yo me voy a callar. Bueno. Nosotros andaríamos por acá, llenos de técnica, Hoy podemos hacer la tipificación genética, pero hace una cosa tan rápida. A ver, no sé si la vemos, pero dentro de 20 años no digo que es una glicemia, pero es un chip, un track. Y bueno, voy a ver todos los genes que tengo. Después, ahora noche, cuando nos juntamos, te cuento. Yo no entiendo nada, pero me lo hice. El que lo hace tampoco, no sé si lo va a interpretar bien, pero lo sé. Porque una vez que las cosas se instalan en las cabezas, la gente lo quiere. Porque es la manera de colonizar las cabezas. Cuando todavía no sabemos bien para qué, pero bueno, ahí viene la historia. Después de la revolución de la agricultura, yo diría que el segundo gran paso se da ahí, con ese proyecto. En lugar de estar sujetos al mundo y vivir conforme a la naturaleza, yo la voy a hacer conforme a la naturaleza. Ahí es donde arranca el otro pedazo de este lugar del mundo. Yo de la parte de Malasia, de Kuala Lumpur, y ahí yo no sé nada. No puedo hablar de eso. Yo digo del occidente. Sí, yo hablo del Mediterráneo para acá. Bien. Esto Claro, pero nuestros deseos, ¿deseos de quién? Distintos deseos. De mis antojos también. Claro. Ah. Entonces, Yo hablé de deseos, yo no dije de nuestros derechos. claro. Deseos, yo he puesto la palabrita, no he puesto derechos. No, pero los deseos de quién. Claro. El deseo de quién. Del que puede manipular. Del Claro. que puede manejar. Claro. El que a ¿Y través quién es el que puede tiene, manejar? el que tiene la tecnología, por el El que momento. tiene más dinero. Pero después hay un señor en el siglo XVII que se llamó Francis Bacon, Ajá. 1616, 1620, que escribió un librito Novum Organum, que lo dijo tranquilito sin ningún problema. El conocimiento y la técnica es poder. Poder. Y entonces otro amigo de él, se llamaba John Locke, que era abogado, médico, dijo, entonces hagamos todos los experimentos posibles. Si te tenemos la alcance, Y ahí se terminó. tengo por delante. O sea, y así vamos. Entonces, si no ponemos del otro lado la interpelación ética,
la cosa se pone complicada, muy complicada. Ahora tenemos a más. No escucho. Hay más. Más, pero no más. Ah, sí, a mí me dijeron que hay un coso que tiene mucho dinero, ¿no? Que vive Sí, por ahí. que se quiere ir a Marte, a Júpiter. Y que vaya y que no vuelva, ¿eh? Y No, que no, no no, vuelva, acá no le extraña a nadie, el ¿eh? agua allá, se la compre toda. Bien, y entonces, bueno, y fíjense todo lo que llegó la modernidad, con lo cual hay cosas muy valiosas, pero yo siempre pongo al costado el componente ético, que es el que lo tiene que balancear. Ahí está el problema. Porque si no nos volvemos cautivos de la tecnofilia, tiene que haber otra cosa, tiene que haber otro discurso. Es como lo de los chinos del yin y el yang. Tiene que haber de un lado y de No otro. lo manejan para nada, los ¿Qué cosa? no lo manejan para nada, los se han sonado medio común. Ah, sí, claro. Dieron una vuelta de cosas. Ayer miraba en un artículo de Lance, el editor de Lance lo salió a escribir, y lo digo si lo escribió porque esto, de una etnia minoritaria en China que está yendo para el lado de Mongolia. Le han hecho de todo. Le han hecho de todo. Es una violación étnica que no tiene límites. Yo lo mandé al grupo, creo, el artículo, ayer a la tarde. José María está en el comité de ética de la ¿Para ONU. experimentar? No, señora, le han arrasado con sus principios, su cultura, su preferencia. ¿No será que quieren hacer una represa o si quieren mandar? No sé. Bueno, la modernidad era el proyecto de imponer la razón como norma trascendental de la sociedad, la secularización, diversos ámbitos, un montón de cosas con las cuales uno obviamente que adhiere. Aparece una mentalidad científico-técnica. Si la modernidad no viene, habríamos seguido con la escolástica. Que el problema ya había suscitado durante varios siglos, o sea, tenía que terminar. Nadie lo está objetando. El tema es, no, tampoco se dice más, cuando se pasan de mambo, me parece que esa frase no se dice más. La voluntad emancipatoria del sujeto, del ciudadano, del proletariado. Bueno, ustedes seguro que han estudiado a Rousseau, el contrato social, no les tengo que estar explicando este tipo de cosas. Fe en el progreso, la fuerza de la razón instrumental aplicada a la ciencia y la técnica, crean la mística de un proceso feliz sin clases. Al menos eso es lo que dice el discurso. Hay que decirlo. Sin enfermedades, sin necesidad de Dios, un cielo en la tierra fruto de la razón todopoderosa. Y uno lo mira y dice, ¿lo compra o no lo compra? Y sí, claro. Y si tiene confianza, sí. Y sí, lo compro. El tema es, digamos, empecemos a caminar y dentro de 5 décadas hacemos el balance. Nosotros ya no estaremos. Y empezaron a hacer el balance. La cosa no quedaba tan clara. Había unos que le iba mejor que a otros. El proyecto andaba bien, pero no era para todos. La burguesía suplanta a los reyes y eclesiásticos, estados nacientes, y el modelo capitalista de mercado que ya venía más o menos, pero ahora queda mejor instalado. La autonomía y el individuo, el sujeto humano, que nace al regirse por leyes dictadas por su razón autárquica y dando el origen al eto burgués individual. Siglo XIX. Ya bastante bien asentado, bastante bien asentado. Pero esto yo se lo he dicho acá en algún año yo he hablado de este hombre que lo dejamos a un costado de Hipócrates. Nosotros juramos por Hipócrates, pero ahora no, está devaluado. ¿Por qué? Hipócrates, 350 años antes de Cristo, dijo que el cuerpo tenía un poder curativo interno y que los médicos lo único que hacían era ayudar a que ese poder curativo arrancara y que se podía hacer por medios biológicos o psicológicos. Lo biológico, todo lo que hace la medicina y de ahí lo psicológico. El alma tenía que descansar y vigorizarse mediante el consumo de la
que el contacto humano. Hay que tocar, hay que hablar, hay que mirarse. Es otra historia. Porque da la casualidad que nosotros, por más que estemos en este mundo tecnificado, seguimos siendo bichos muy emocionales. Totalmente. Somos muy Cada vez emocionales. se ve más. Somos muy necesitados. Porque en esta vida todo el mundo da vuelta tratando de que lo quieran un poco. Y el tema es que lo estamos buscando de manera muy errada. Afuera. Muy errada. Es mucho más, no es tan complicado, es más simple, pero nos lo han complicado o han hecho creer que es complicado. Y Descartes había, dando esta clase una vez en un lugar que no era acá, había una mujer que era cartesiana, me quería matar. Me quería matar. Sí, pero se le escaparon hasta la peluca, porque yo dije que Descartes hizo un gran aporte, pero es hora de darle las gracias y dejarlo en el mausoleo. Basta. Basta. Porque él dijo que había dos lugares, la que piensa y la de la carne, y que lo teníamos que cortar. Y los médicos solo se iban a ocupar de la carne. Pero lo hicieron por mucho tiempo. Sí. Y lo siguen haciendo alguna vez. No voy a meterme mucho más en eso. Bien. Pero los escenarios van cambiando y por eso es muy bueno. Si hay algo bueno, rescatable de la ciencia, yo creo que lo más rescatable es que nunca se casa con nadie del todo. Mañana se puede romper todo. Y no vamos a pedirle disculpas a nadie, porque acá es así. Y si a usted no le gusta, lo invitamos gentilmente a que deje las filas de la ciencia, porque usted no le hace ningún favor. Usted es un dogmático, ha aprendido demasiado, todo lo que le aprendió le ha puesto en una cerrazón. Quédese en su casa, haga lo que quiera, acá no viene. Porque no es una línea continua de ideas que representan indefectiblemente un acercamiento cada vez mayor a la verdad. Indefectiblemente. Que quede la advertencia, que quede la advertencia. Porque si no, es la imposibilidad. Yo no dije imposiblemente, indefectible. ¿Puede o no puede? Tampoco existen tantos objetivos puros ni observaciones que permanezcan fuera de la teoría. Los hechos en sí nunca dicen nada. Yo digo, yo interpreto los hechos. Y esto es kantiano. Lo interpreto con mis categorías, con mis prejuicios. Si yo no soy consciente de eso, muy mal. Y yo como científico hago muy mal trabajo. Y encima hasta puedo llegar a enseñar a otros y a convencer, y si el otro no está a la misma altura, a creer. Las propias teorías y maneras de comprender y de pensar determinan aquello que serán los hechos. Acá hay ejemplos para hacer dulce de leche. Yo sostengo una teoría y ¿qué hago? Busco los hechos que le vengan bien a mi teoría y los que no me convienen Los ocultos. Y a estos los sobre represento y a estos los minimizo. No sería muy ético, ¿no? Para nada. Pero un señor que se llamó Lenin dijo porque nosotros en ciencia y en epistemología la palabra verdad es muy complicada, pero es complicada de verdad. Y Lenin dijo, verdad es lo que le conviene a un partido. Al partido. Eso es verdad. No sería posverdad. Sí, pero 1918. Y en esa lógica, la posverdad no tiene lugar. Porque tiene que ser una verdad muy sólida y no puede haber resquebrajamiento. Ahora es. Claro. Bien. Entonces,
Ética y tecnología en salud, porque yo hablé de la tecnología y tiene que ver con la salud, que es el pedazo que yo más o menos conozco un poco, por haber sido médico. Soy médico, pero ya no ejerzo, perdón. ¿No? Eso es muy difícil que se deje de ser, que es una manera de funcionar. Sí, es una... yo estudié entre 1971 y 1977. Pero después cuando uno va a atender, están los humanos, que además de carne tienen sentimiento. Y si uno no trae algo que le han enseñado en la casa, está perdido como turco en la neblina. Porque esas cosas no se aprendieron. Es antiguo, Eso está antiguo. Turco en la neblina. ¿De dónde habrá venido eso? Como los oídos en el humo. Claro. Pero yo trabajé 12 años en el Carrán. Y ahí había muchos pacientes tuberculosos, de lepra, de Chagas. Y yo atendía una vez una señora, a ver, tiene que ser 35 años, 40 años quizás, ya no me acuerdo. Y nosotros, la señora tenía una lepra indeterminada. Una cosa muy difícil de decir a otra. Lepra, tenía lepra. Entonces nosotros en la espalda acá le hacíamos unas cosas que probábamos la inmunidad. Le hacíamos testificaciones. Entonces en base a eso nos dábamos cuenta de que era una época más o menos así del año, ¿no? Y ella había venido con una solera. Y yo, pelandrón, le tendría que haber dicho que le iba a hacer testificar para que ella hubiese traído una blusita. Pero uno es eso. Y yo le hice las 4 intradermoreacciones que dejan una marca. Y entonces después que se la hice me di cuenta, digo, qué pedazo. Pastenaque. Yo le tendría que haber dicho que en la próxima consulta le iba a hacer esto y ella se traía. Entonces la señora se llamaba Yolanda. Y yo le digo, Yolanda, discúlpeme porque ahora, digo, usted va a llegar a la casa con esto y que se notan que le hicimos esto y de aquí y de allá. Y la señora me miró y me dijo, no se aflija, doctor. En mi casa todo el mundo cree que yo tengo una alergia. Y le hizo una lágrima. Y hay cosas que uno dice, yo en ese día he sido fenomenal. Yo la debería haber abrazado. Nosotros veníamos formateados en la sexia, ¿no? En la ética. Y hoy, pero me vine viejo para entender esto, le hubiera dicho algo que dijo San Agustín: abracémonos y lloremos juntos nuestras miserias. Y hubiese sido muy sanador. Y esa mujer se la cargaba sola. El marido no sabía de ella, porque no se lo podía decir. Y ahí uno decía, hay que entender algo de esto, porque si no, no se puede seguir trabajando como médico si uno no entiende el otro pedazo. Yo puedo hacer un montón de cosas por el control inmunológico de la enfermedad, pero el otro tiene una importancia fundamental. Y un día, un chico joven, de 28 años, una lepra de bromatosis, una rinofilma, una cosa. Cuando le dimos el diagnóstico, darle el diagnóstico de lepra a una persona que está llena de sueño, lo que vos le vas a decir, te lleva 1 hora lo que le tenés que decir. Entonces, ¿alguien conoce Carrasco? Sí. Yo que usted entra, pero allá están las salas de infección y acá hay un pabellón de consultorio. Y hay una pérgola. Entonces uno viene por la pérgola y va al fondo a buscar las carpetas, los pacientes. Y yo lo tenía siempre a él en la pérgola. Y me miraba en la pérgola. Y si él está en la pérgola y me mira, es porque me quiere decir algo que adentro no me lo va a decir, me lo quiere decir acá. Entonces una mañana me paro y le digo, ¿qué te pasa, Santiago? ¿Qué corre no? Dice, yo puedo hablar después un poco con usted. Sí, sí.
yo no le puedo decir a mi novia la enfermedad que tengo. Y dice, yo la quiero, pero no le digo toda la verdad. Y yo digo, pero arriba, flaco, mandame una, me tenés que dar una mano porque a mí no se me ocurre nada en este momento. Entonces le digo, ¿qué enfermo viene a este hospital, Santiago? Viene gente que tiene infarto, ¿no? Cáncer, tampoco. ¿Qué viene acá? Los apestados. Acá vienen tuberculosos, leprosos, llagásico, tifo, meningitis, hemorragia. Tu novia sabe que acá se atiende cerebro. Sí, sabe. ¿Y vos crees? ¿Vos crees que algún hombre puede engañar a una mujer? ¿Vos crees? Yo estoy casi seguro que tu mujer lo sabe, tu novia sabe. Solo que está esperando que te hagan. Y bueno, a veces sí lo puede pasar, porque un varón era más fácil, pero ahí uno se empieza a foguear. Yo me formé y rendí todas las materias bien, con buen promedio, pero ¿cómo no me explicaron esto? ¿Cómo me mandaron a la calle así? No era algo como un caso así, como un ser humano que tiene una dolencia psicofísica, eso es importante. Pero a veces son errores que uno comete por falta de experiencia, porque eso que le pasó, la señora no le volvió a pasar porque usted... No. Claro. Después no me lo iba a permitir nunca, pero no, todavía la pienso, ¿eh? Sí, seguro. Todavía la pienso. ¿No se cura la letra? Sí, ahora sí. Sí. En aquel momento era complicado, pero ahora sí. Pero tiene el mismo nombre. Nadie se lo dice otro. No se dice la palabra. Se dice HIV, pero lepra no se dice. Pero hay una oleada, hubo una oleada de médicos que solo le informaba a la familia lo que tenía el paciente y no al paciente. No, la cuestión, el que tiene que saber lo que tiene es el paciente. Claro, pero hubo una época que Los demás son de afuera. Bueno, ahora estamos otra vez de nuevo, ya hace un tiempo, en que el paciente escucha lo que tiene. Entonces puede hacer lo que usted dijo al principio, cuando habló de estos antiguos, que conociendo nuestro cuerpo, podemos ayudar a curarlo. Por Junto supuesto. con el Si médico. yo a usted le digo lo que tiene y le digo que yo la voy a acompañar. Claro. A ver, cuidar viene de coidar. Y coidar es cuidar. O sea, yo no la voy a cuidar, yo la voy a acompañar. Yo no puedo curarla porque yo no soy el padre mágico. Exacto. Yo soy un bicho de la vuelta nada más. ¿Cómo voy a tener yo el poder de curar? Pero es que si yo tengo el poder de curar, entonces usted no hace nada por su cuerpo. Soy yo, con que esté yo suficiente. No, usted es la que se va a curar. Yo le voy a dar algo para que su fuerza curativa agarre el viaje. Pero eso significaría admitir eso, que uno tiene que bajar también las escalinatas de su omnipotencia. Por supuesto. Bien, entonces, noble deseo de ayuda al paciente, totalmente de acuerdo, pero después se pone el posible afán de lucro tecnológico y la reafirmación del prestigio del facultativo en su entorno académico y hospitalario. Si maneja un estudio, nosotros sabemos. Cobertura contra una posible acción legal, que esto lo inventaron los tan queridos del país del norte, que tanto bien le han hecho al mundo, que son los que inventaron los juicios, la industria de los juicios y de aquí y de allá. Entonces ellos... Eso tiene que ver un poco con lo que salió recién, decía, el paciente tiene que saber su enfermedad. En Estados Unidos, todo el mundo, todos los médicos se cuidan de eso. ¿Por qué? Porque si el paciente no lo sabe, y cuando se lo dicen ya es muy tarde, le hace un juicio al médico y dice, usted debió advertirme que yo tenía este problema tan grave, porque yo tenía que arreglar mis asuntos y ahora no me da tiempo. Entonces le hace un juicio al médico. Y a partir de ahí el médico dice, no, acá hay que decirle al paciente que tiene, y me parece que... y aparte de hacer todo lo que tengo, o sea, vos tenés un sistema que se llama checklist, para no entrar en tal artículo de la ley que tengo que hacer, hagámoslo.
Pero eso sobredimensiona. A ver, acá hay una enorme cantidad de señoras. Casi sin pifiarla, no sé cuál, alguna se dio una punción de la mama que no había necesidad. Y son 15 días que es un horror, es un infierno. Y no se hace. Pero por las cuestiones legales, y por esto que lo otro, de aquí y allá, y es así. Y estas discusiones son internas entre nosotros, en la cual, pues, imagínate todo lo que yo puedo gritar. Entonces, se justifica el uso de la nueva tecnología según su costo, rendimiento y ética, porque lo tienen que pagar ellos. El otro día, la semana pasada, un paciente que tiene una enfermedad que le iban a dar un biológico, un monoclonal, que tampoco estaba del todo dilucidado qué tan bueno era, y valía 8 millones de pesos. Y lo tiene que pagar una obra social. Entonces vamos a decir, lo vamos a pagar, fenómeno. Este monoclonal saca al muerto del cajón y lo resucita como Lázaro. No. Entonces no puede valer 8 millones de pesos. No puede. Y tenemos que venir a Antonio Machado, Juan de Madureira. Solo los necios confunden precio con valor. Vale 8 millones, pero no. Cuesta 8 millones, pero no vale 8 millones. Sí, pero eso tendría que aplicarse a todas las obras sociales. No, pero hay alguien en Porque el va el país. precio. Señora, hay alguien en el país que es una entidad reguladora que tiene que decir que no. Porque a veces eliminan. ¿Para qué están cosas. cobrando los sueldos que cobran? Tienen que decir ellos que no y se acabó la cuestión. Porque si yo se lo Tampoco pongo. son dioses, Pues tenés son dioses. Pero porque si usted le pongo en la cabeza